Los 50 principios del milagro, de un curso de milagros por Kenneth Wapnick. Continúo en el principio 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren, es que algo anda mal. El curso nos enseña que lo más natural en este mundo es estar en paz y ser uno con Dios, porque esa paz procede del Espíritu Santo en nosotros. Lo que no es natural en este mundo son las cosas que van en contra de esa naturalidad, los sentimientos de ira, el conflicto, la depresión, la pérdida, la culpa, la ansiedad, etc. Todos estos no son naturales porque no proviene de quienes somos realmente. En este mundo, los sentimientos de paz, de dicha y de ser uno con toda la humanidad reflejan lo que somos en realidad y, por lo tanto, son naturales. En otras palabras, cuando no ocurren los milagros, y aquí podemos pensar en los milagros como la extensión del Espíritu Santo en nuestras mentes, algo anda mal. Algo anda mal porque hemos puesto alguna cosa de por medio. Eso es todo lo que es el ego, una obstrucción que entorpece la conciencia de quienes somos en verdad. Pregunta: yo tenía un problema antes respecto al comentario que usted hiciera de que nadie es santo, pero creo que lo que usted ha dicho tiene sentido. Con algunas personas solo se experimenta una presencia, un sentimiento de unidad, en el sentido de que son una consigo mismas o con Dios, y, por lo tanto, creo que eso es lo que yo llamaría una persona santa. Respuesta: lo que eso significa es que ellos le ponen menos impedimentos a su santidad que otras personas. En este mundo eso es cierto. Más adelante en este capítulo, el cual no vamos a cubrir hoy, Jesús habla de sí mismo y dice que Él no es diferente de los demás. Él no es ni más santo ni menos santo que nadie. La única diferencia es que Él trascendió su ego más rápidamente que el resto de nosotros. En el mundo del tiempo, Él es diferente porque no tiene ego. En el mundo de la eternidad, sin embargo, Él es lo mismo que nosotros. Por eso dice que experimentarlo con reverencia es un error, porque Él define la reverencia como algo que se justifica únicamente cuando estamos ante alguien que es superior a nosotros. La única persona ante quien esto se justifica es Dios, porque Él es nuestro Creador. No debemos sentir reverencia por Jesús, porque Él es igual a nosotros, un poco más listo, eso sí. Por lo tanto, debemos pedirle que nos ayude. Pregunta: para abundar un poco más en eso, en todo lo que apreciamos y aprendemos en los demás y creemos que es santo, ¿vemos nuestra propia santidad? Respuesta: sí, pero tiene que tener mucho cuidado. A menudo, cuando vemos cuán santa es esa persona realmente, lo que hacemos muy sutilmente es humillarnos a nosotros mismos. Decimos que esta persona es más santa que nosotros. Eso es lo que hacemos casi siempre. Ese es el error. Es por eso que desde el punto de vista del curso se cometió el error de hacer a Jesús superior a todos los demás. Esa no fue una manera de enaltecer a Jesús, sino de empequeñecernos nosotros. Al decir que es el único Hijo de Dios, fue una manera de decir que Él es perfecto y puro, lo que implicaba el hecho por el cual la gente se sentía tan impura. No era tanto una afirmación acerca de Jesús, era una aseveración sobre lo que había en nosotros. Nos sentíamos tan culpables e impíos que teníamos que hacerlo a Él diferente, y todo el centro de su enseñanza
es que no somos distintos, todos somos lo mismo. Somos Cristo. Somos el Cristo. La única diferencia con Jesús es que Él fue el primero en reconocer quién era en verdad, que era el Cristo, y que ayuda a todos los demás a reconocer que también son el Cristo. Un ejemplo de lo que el curso llama especialismo espiritual es que consideremos que ciertas personas son superiores o más santas o más espirituales que otras. Lo que hacemos con eso es humillarnos a nosotros mismos muy sutilmente, lo cual significa que reforzamos la creencia de que estamos separados. Sucede lo mismo cuando creemos que somos más espirituales que otra persona. Es el lado opuesto de la misma moneda. Continúo en el principio 7 y dice: todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Purificación no es una palabra que se use frecuentemente en el curso. En realidad, esta tiene más connotaciones en el judaísmo y en el cristianismo, por lo que creo que aparece aquí. En las primeras secciones y capítulos del curso, en particular, se utilizan sustancialmente las referencias bíblicas debido a que Helen conocía la Biblia bastante bien, sobre todo el Nuevo Testamento, y fue una manera de Jesús de ayudarle a salvar una brecha. Lo que el curso quiere decir con purificación no es nada que tenga que ver con el cuerpo. Pregunta: usted dice que Helen conocía la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, ¿porque la estudió acaso? Respuesta: ¿por qué la conocía? Le gustaba leerla, le gustaba la forma en que estaba escrita. Ella tenía un sentido maravilloso de estilo y lenguaje, tenía una relación de amor-odio con el cristianismo y especialmente con la Iglesia católica, pero había una parte de ella que se sentía muy atraída por ésta, así como por el Nuevo Testamento. Ella podía citar pasajes completos, también estaba muy familiarizada con los dogmas, las doctrinas y enseñanzas de la Iglesia católica y de las principales iglesias protestantes, pero ella nunca estudió formalmente la Biblia. Bien, purificación, como la usa el curso, no tiene nada que ver con el cuerpo. Usted no purifica el cuerpo ni lo despoja, porque éste no es impuro. Si el cuerpo es inherentemente una ilusión, como nos enseña un curso de milagros, entonces no hay que hacer nada con él. Lo que hace el cuerpo pecaminoso, impuro o profano son nuestros pensamientos, lo cual significa que son éstos los que deben purificarse, no el cuerpo. Es por eso que con toda seguridad el método del curso no sería hacer algo con el cuerpo. El ascetismo no podría ser la forma de espiritualidad del curso, puesto que el propósito del ascetismo es purificar el cuerpo. La idea del curso es que se purifique la mente, como dijo San Agustín: ama y haz lo que quieras. Si hay amor en su corazón y en su mente, entonces todo lo que haga será una extensión de ese amor. Por lo tanto, no hay que preocuparse por el cuerpo, eso es preocuparse por lo que no se debe. No es el cuerpo donde radica el problema, por lo que hay que preocuparse es por los pensamientos en la mente. El único pensamiento que hay que sanar es el pensamiento de culpa. Eso es lo que se tiene que purificar. Otra implicación importante aquí es que los milagros no son cosas que cierta gente hace. Uno de los grandes errores que cometen las religiones formales es atribuirle ciertos poderes o propiedades espirituales a algunas personas y a otras no. Hay personas que pueden obrar milagros y otras no. Estos son los santos. Estos son los que han sido escogidos por varias instituciones religiosas como los únicos capaces de hacer ciertas cosas que los demás no pueden hacer. Lo que el curso dice
es que los milagros son algo que nosotros podemos hacer. De hecho, todos debemos hacerlos. Un milagro no es abrir el mar rojo o caminar sobre el agua. El milagro es cambiar de la percepción del ego a la percepción del Espíritu Santo. Eso es el milagro, y todo el mundo tiene derecho al mismo. Por consiguiente, eso significa que cualquier persona puede ser el instrumento para que el Espíritu Santo, Jesús, extienda su amor a través de ella en la forma que sea más útil y más amorosa. Nuestro punto de interés, por lo tanto, no radica en el milagro externo. Nuestro foco radica en la purificación de los impedimentos al milagro, en la erradicación de los obstáculos, al reconocimiento de la presencia del amor. Lo que hay que purificar son nuestros pensamientos de separación, nuestros pensamientos de culpa. Lo que purifica es que le pidamos al Espíritu Santo que perdone a través de nosotros. Pregunta: ¿cómo juzgaría o mediría usted el progreso en el curso? Respuesta: yo no trataría de medir el progreso de nadie excepto el mío, y ese progreso sólo sería el grado de paz que yo sienta. Cada uno de nosotros tiene en su propia vida una manera de medir eso. En otras palabras, si usted se encuentra en una situación que hace 5 semanas o 5 años lo hacía trepar paredes, o si está en la presencia de alguien que lo llenaba de un odio inminente o de un miedo inminente, y de pronto usted puede permanecer con esa persona y sentirse en paz, eso sería una indicación de que está haciendo lo debido. Siempre es un error craso tratar de juzgar a otra persona. Hay una línea en el texto que dice que hemos considerado algunos de nuestros mayores avances como fracasos y hemos evaluado algunos de nuestros peores retrocesos como grandes triunfos. Bien, lo cual es una manera tierna y hermosa de Jesús decirnos que nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo, y si no sabemos lo que pasa en nosotros, ¿cómo vamos a saber lo que está ocurriendo en otra persona? Paso al principio 8. Los milagros curan porque suplen una falta. Los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. El principio 8 introduce la palabra falta, que es un vocablo que un curso de milagros utiliza de vez en cuando y que es parte del concepto de principio de escasez. Ese es el aspecto de nuestra culpa que nos enseña que nos hace falta algo o que existe alguna carencia. Por supuesto, el ego jamás dice que lo que nos hace falta es Dios. Dios está excluido del sistema del ego, y eso es lo que quiere decir el curso con el principio de escasez. Falta es el derivado de eso. La creencia de que carecemos de algo procede de la creencia o percepción egocéntrica del mundo, que es un mundo de separación. Esto habla ahora sobre cómo el milagro se convierte en la corrección de esa creencia en la escasez. El milagro nos enseña que no estamos separados unos de otros, que verdaderamente somos uno. Eso, por supuesto, se convierte en el reflejo de la integridad de Cristo. El milagro erradica el peso de la culpa que nos impide recordar la abundancia de Cristo. El principio afirma: los milagros curan porque suplen una falta. Esta es otra indicación de que el curso no es preciso en su lenguaje. Básicamente, como dice en otra parte, usted no suple una falta, porque eso realmente significa que existe una carencia que usted llena.
lo cual la haría real. La forma más correcta de expresar esto, que es en realidad la forma en que el curso lo plantea más tarde, es que el milagro corrige la percepción equivocada de que hay una falta de algo. Eso es lo que hace el milagro. Los sobran aquellos que temporalmente tienen más, para aquellos que temporalmente tienen menos. Bien, esta parte significa que el milagro lo hace alguien que está en su mente correcta, contrario a la persona que temporalmente tiene menos porque está en su mente equivocada. Eso es lo que quiere decir esas palabras. La palabra temporalmente es importante aquí. Un pasaje en el texto habla sobre cómo la curación se efectúa cuando el sanador no tiene miedo. Sin embargo, esto no quiere decir que el sanador siempre esté libre de miedo, solo en el instante en que elija sanar en vez de atacar. Nosotros vamos de un lado a otro todo el tiempo. El folleto de psicoterapia dice que el terapeuta debe estar 1 o 2 pasos más adelantado que su paciente. Como sabe cualquier terapeuta, no siempre este es el caso, y esto no significa millas de distancia. Repito, una vez más, milagro se usa aquí en el sentido de que alguien hace algo, es algo que se ejecuta. Ese es el uso popular de la palabra milagro. Paso al principio 9. Los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio invierte las leyes físicas, brindan más amor tanto al que da como al que recibe. La interpretación del ego de lo que significa dar es que cuando doy algo ya no lo tengo. Si le doy algo, usted tiene más y yo tengo menos. Dar para el ego es siempre cuantitativo. Ahora, esto es así bien sea que hablemos sobre cosas materiales o sobre asuntos o pensamientos psicológicos. Uno de los aspectos clave de la proyección es que al adjudicarle mi culpa a usted, yo me libero de ella y usted la tiene. Siempre creemos que cuando nos liberamos de un pensamiento, alguien más lo tiene y nosotros no. El milagro corrige eso y nos enseña que lo que damos es también lo que recibimos, puesto que somos uno. Como en realidad no doy nada que exista aquí, porque aquí no hay nada, todo reside en mi mente. Por lo tanto, el dar es realmente reforzar. Si le adjudico mi culpa al proyectarla sobre usted y atacarlo, lo que hago en realidad es reforzar mi propia culpa. Si le doy amor, entonces lo que hago es reforzar el hecho de que hay una presencia de amor que está dentro de mí, y esa presencia, el Espíritu Santo, es la única que en verdad da ese amor. Es por eso que lo que damos es lo que verdaderamente recibimos. Dar y recibir es lo mismo. Ese es uno de los principios clave que encontramos en este material. Varias lecciones del libro de ejercicios lo tienen como idea básica, y ciertamente el texto lo discute una y otra vez. Por lo tanto, los milagros se convierten en un intercambio. Le permito al Espíritu Santo que extienda su amor a través de mí, lo cual refuerza no sólo quién es usted como hijo del amor, sino que también refuerza quién soy yo y nos sana a ambos. Esa idea es el reverso de cómo piensa el mundo o de cómo piensa el ego, y eso es lo que significa esa aseveración. Esta invierte las leyes físicas porque el mundo enseña, repito, que tenemos menos de aquello que damos, de modo que mientras más milagros elegimos y mientras más nos permitamos ser instrumentos del milagro, más recibimos los beneficios del mismo,
Mientras más amamos, sanamos y perdonamos, más amados, sanos y perdonados nos sentimos. La oración de San Francisco es una hermosa expresión de ese principio. Continúo en el principio 10. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Bien, aquí también la palabra milagros se usa en el sentido popular de que la gente hace milagros. Creo que podemos traducir eso en términos de hacer cosas por otras personas para parecer que somos buenos, o también se puede entender como que hay personas que poseen lo que llamamos habilidades psíquicas y que en un sentido las ostentan. Eso le comunica al mundo que ellos son superiores a los demás, o que tienen cierto don que otros no tienen, o que son más santos, más sabios, mejores, etc. Todo lo que sucede, por consiguiente, es que usamos nuestras habilidades o dones para servir a los propósitos del ego más bien que a los del Espíritu Santo. Pregunta: en el caso de una curación física visible de un acto de genuino amor, más bien que de una expresión del ego, ¿la forma en que éste se expresa no es un milagro, sin embargo? Respuesta: correcto. El milagro es la unión en su mente. Puede decirse que la curación es el efecto del milagro, pero este es algo que sólo ocurre en la mente, porque es ahí donde hay un problema. El milagro es la decisión de unirse con el Espíritu Santo y, por consiguiente, unirse con la otra persona. Lo que ocurre después de eso puede llamarse el efecto del milagro. Esta es una distinción muy importante. De lo contrario, existe el peligro de poner demasiada atención a lo externo, los aparentes efectos del milagro, y luego, cuando estos no ocurren, sentimos que algo anda mal, y lo que es importante aún, sentimos que nos hemos equivocado. Somos unos fracasados. Esta es una verdadera trampa en la que pueden caer los sanadores del mundo. Desarrollan relaciones especiales con aquellos a quien tratan de sanar, se convierten en dependientes de éstos para tener un sentido de plusvalía. Esa es la razón, por ejemplo, de que se diga de que los psiquiatras tienen una proporción de suicidios más alta que ningún otro grupo profesional. Si sus pacientes no mejoran, como ellos juzgan la mejoría, y la gente tiene una manera de no hacer lo que quisiéramos que hiciera, entonces ellos han fracasado. Después de algún tiempo la carga de este fracaso se torna muy pesada y la única salida es el suicidio. Principio 11. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el Creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Este principio introduce la idea de la oración, una palabra que no se usa a menudo en el curso. Generalmente, el trato que el curso le da a la oración se relaciona con la idea de petición, de orar por algo o por alguien. Con frecuencia, esa es la manera en que un curso de milagros utiliza la palabra oración y, como dice más adelante en el texto, la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Bien, una vez que usted le pide a Dios porque ocurra algo en el nivel del cuerpo, bien sea el suyo o el de otra persona, está haciendo real al cuerpo y al mundo, lo cual significa que usted está cayendo en la trampa del ego. Como vimos antes,
Básicamente usted le dice a Dios lo que tiene que hacer. Está diciéndole a Dios: «Este es mi problema» o «Quiero que te encargues de esto y espero que lo hagas». Ese es otro ejemplo de la arrogancia del ego, el cual usurpa el lugar de Dios. Así que cuando el curso dice que la única oración que tiene sentido es la del perdón, está señalando que por lo único que debemos orar es porque nuestras mentes se sanen de la manera de pensar del ego y que cambien a la manera de pensar del Espíritu Santo. En efecto, es lo que hace nuestra pequeña dosis de buena voluntad. Es una manera de orar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, de modo que compartamos su percepción del mundo en lugar de la nuestra. No hay que decirle al Espíritu Santo hacia dónde debe extender su milagro o su amor en el mundo. Todo lo que se necesita es que nos quitemos de en medio, que es lo que hace el perdón, de modo que Él pueda entonces obrar a través de nosotros y utilizarnos como sus instrumentos. El folleto El canto de la oración usa una analogía de la oración como una escalera, y el peldaño superior de ésta es lo que podríamos llamar oración mística o la oración como una experiencia de comunión con Dios. Todos los peldaños inferiores son pasos hacia esa experiencia. Comienza con la idea de orar para pedir cosas o de orar por otras personas y progresar por medio de esto hasta reconocer que no oramos por los demás. En realidad, oramos por nosotros mismos. Pero, casi siempre, cuando el curso utiliza la palabra oración, lo hace en la misma forma que las religiones tradicionales la han usado, como el orar para pedir cosas, y, obviamente, éste tiene una opinión distinta al respecto. Aquí, sin embargo, cuando habla acerca de la oración, refleja ese peldaño superior de la escalera, que podría ser una experiencia de haberse unido con Dios a través del Espíritu Santo. En ese sentido, pues, la oración se convierte en el vehículo de los milagros. El alinear nuestras voluntades con la de Jesús o el Espíritu Santo es lo que permite que su milagro obre a través de nosotros. Básicamente, un curso de milagros habla acerca de la revelación en este primer capítulo únicamente, y lo hace al referirse a la oración como un medio de comunicación entre lo creado y el Creador. El curso establece una diferencia entre la revelación y el milagro. La revelación es una experiencia temporal de unidad con Dios, la cual no constituye la meta del curso. Es por eso que no la discute posteriormente. La revelación se contrasta con el milagro, la experiencia de unión con el Espíritu Santo que consecuentemente nos une con todos los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano, como se dice en el texto. Si una persona tiene una experiencia reveladora, santo y bueno, pero ese no es el centro de interés del curso. Por medio de la oración se recibe amor, y por medio de los milagros se expresa amor. Lo que se discute aquí es la experiencia de sentir el amor de Dios y de permitir luego que el Espíritu Santo tome ese amor y lo extienda por medio de nosotros. El propósito de esto, por consiguiente, es permitir que se nos purifique de cualquiera de las formas que pudieran impedir que el Espíritu Santo nos utilice como canales de su amor. Pregunta: ¿qué tal las oraciones al final del libro de ejercicios? ¿Todas dirigidas al Dios Padre? Respuesta: ese es otro ejemplo de las inconsistencias del curso en el nivel del lenguaje o expresión. En otra parte, como ya sabemos, un curso de milagros hace bien claro que Dios ni siquiera sabe de este mundo, el sueño del hijo que duerme y que está fuera de su mente. De modo que no tendría mucho sentido en este nivel orarle a él, ¿verdad? Pero el curso no se adhiere rígidamente a una forma de expresión. Lo que realmente hace es utilizar a Dios como una metáfora en lugar del Espíritu Santo.
que es su voz. Encontrarán eso mismo justo al final del canto de la oración, donde la primera persona es el mismo Dios. Así que realmente el curso le ofrece al lector una variedad en términos de forma, bien sea para pedirle a Dios, al Espíritu Santo, a Cristo, a Jesús o a cualquier otro con quien se sienta a gusto. Eso no tiene importancia. Paso al principio 12. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia, o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Este es un principio muy importante. Dice, los milagros son pensamientos. Así que el milagro es un cambio del pensamiento del ego al pensamiento del Espíritu Santo. Los milagros son pensamientos porque todo es pensamiento. Nada tiene existencia fuera de nuestras mentes. El milagro es el pensamiento que corrige o deshace el pensamiento de separación del ego. Este principio es otro ejemplo del nivel 1 que mencioné antes. El curso puede entenderse en dos niveles, nivel 1 y nivel 2. El nivel 1 es el fundamento metafísico del sistema de pensamiento del curso. Todo es o verdadero o falso. Todo es o de Dios o del ego. Y no hay término medio, no hay componenda. El nivel 2 es esa parte del sistema del curso que trata sobre este mundo físico, donde se establece la distinción entre la manera de mirar al ego y la manera de mirar al Espíritu Santo. De lo que trata este principio es del nivel 1, de que hay dos clases de pensamientos. Los pensamientos del ego, y básicamente fueron esos pensamientos los que fabricaron al mundo, y los pensamientos del Espíritu Santo. Esta es la primera vez en este material que se encuentra la distinción entre las palabras fabricar y crear. El Espíritu Santo crea y el ego fabrica. Más adelante en el texto esto se explica con más detalle. Cuando se utiliza la palabra crear, se usa únicamente para denotar la actividad del espíritu, y eso no tiene nada que ver con el mundo, ni tiene contrapartida alguna en el mismo. En este nivel, que, repito, es el nivel 1, nuestros pensamientos pueden ser o del espíritu, lo cual significa que crean, o pueden ser del ego, lo cual significa que fabrican. Hay dos clases de fabricaciones, que yo llamo nivel 2, que realmente no es de lo que se habla aquí. Una es la fabricación de la mente equivocada del ego, la cual no sólo fabricó el mundo, sino que elaboró un sistema de pensamiento y una manera de ser en este mundo que refuerza la separación. O podemos tener pensamientos de la parte correcta de nuestras mentes divididas, los cuales proceden del Espíritu Santo y deshacen la separación del ego. Básicamente, de lo que hablamos es de que hay dos maneras de estar en este mundo. Una es la del ego y la otra es la del Espíritu Santo. Ambas maneras son ilusorias porque operan dentro de este marco de referencias. La idea crucial es que los milagros son pensamientos, que son pensamientos correctivos, que toman el lugar de los pensamientos del ego. También podemos decir que los milagros reflejan el principio de la creación o extensión del espíritu en el cielo. No obstante, los mismos son ilusiones porque surgen dentro del mundo de la ilusión y así corrigen lo que jamás fue. Continuación en el principio 13. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal.
Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante, cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. La mejor manera de entender esto es en términos de este diagrama en la pizarra. Ver esquema del diagrama en el libro, página 20. Podemos pensar en este camino como en una alfombra que refleja todo el transcurso de nuestra experiencia en este mundo. Lo que hace el milagro es tomar ciertos aspectos de esta experiencia, todos los cuales están cimentados en la creencia en la separación o en nuestra culpa. De aquí es de donde procede el comienzo y el final, y en un sentido los aísla como áreas problemáticas con las que tenemos que lidiar. Digamos que tenemos una particular dificultad con una relación. El milagro causaría que nos concentráramos en esa relación y la perdonáramos. En ese sentido, será un comienzo y un final porque circunscribe el problema. Cuando sanamos el problema, lo que significa que perdonamos a la persona que ha sido nuestra mayor dificultad, o cuando verdaderamente nos liberamos de una situación que ha provocado sentimientos de separación, de ansiedad, culpa, ira, etc. Lo que ocurre es que todo este aspecto del tiempo se ha reducido. Eso es lo que quiere decir con que los milagros alteran el orden temporal. El curso enseña que cuando empezó la separación, en ese solo instante, todo el tiempo, el mundo completo de la evolución ocurrió simultáneamente. En ese único instante en que creíamos que nos habíamos separado de Dios, surgió una enorme alfombra. Esta es la alfombra que constituye el mundo entero de la evolución, pasado, presente y futuro. Un curso de milagros también enseña que en ese mismo instante en que pareció ocurrir la separación, Dios creó al Espíritu Santo, quien deshizo la creencia que le dio origen a esta alfombra. Es como si la separación hubiese ocurrido en un instante y se hubiese corregido en ese mismo instante. Sin embargo, el problema es que nosotros todavía creemos que este mundo de tiempo y espacio donde habitamos, el cual es realmente un sueño, es la realidad. Por eso el curso habla del Espíritu Santo como una voz. Él es la voz de Dios que se extiende en el sueño de tal manera que podamos despertar del sueño, y el mundo entero de la evolución es parte de este sueño. Una de las formas en que el ego nos ha arraigado en este sueño, en la creencia de que éste es realidad, ha sido fabricando la noción de que el tiempo es lineal, pasado, presente y futuro. Este es el principal obstáculo al tratar de entender cómo el curso ve el tiempo y cómo opera el milagro. Nuestras mentes están tan estructuradas en la creencia de que el tiempo es lineal que es imposible para nosotros reconocer que el tiempo es realmente holográfico, que es un modelo que nos ha presentado la física cuántica. La holografía enseña que dentro de cada parte está contenido el todo, lo cual significa que dentro de cada una de las mentes, a pesar de lo que creamos conscientemente, reside toda la historia del ego, que es la historia completa no sólo de este planeta, sino del universo físico en su totalidad. Lo que hace que éste sea un concepto tan aterrador para la mente es que ésta, y por consiguiente el cerebro, ha sido muy severamente limitada por la estructuración temporal que nosotros fabricamos, la cual es una visión lineal, pasado, presente y futuro. Lo que realmente sucede es que en cualquier determinado momento nosotros escogemos experimentar una porción particular de este holograma, hurgamos en nuestra mente y decidimos recorrer o experimentar una parte de todo este sueño. Esto es lo que quiere decir el curso cuando afirma que repasamos un guión que ya está escrito. Este es el guión. El Espíritu Santo no lo escribe. El Espíritu Santo no causa las cosas que nos ocurren en este mundo.
Lo que sí hace es unirse con nosotros en este guión y enseñarnos que hay otra manera de interpretarlas. Hay una línea en el libro de ejercicios donde el curso habla del Espíritu Santo como aquel que escribió el guión de la salvación en el nombre de su Creador. Bien, el guión de la salvación es el mismo del ego puesto al revés. Allí donde el guión del ego tenía como propósito reforzar la creencia en la separación, el Espíritu Santo utiliza ese guión que representa a todas las relaciones y situaciones en nuestra experiencia, de tal manera que podamos aprender que no estamos separados. Él utiliza al mundo como un salón de clases, el ego lo utiliza como una prisión. Es el mismo mundo, pero el modo en que el ego lo interpreta nos arraiga aún más en éste. Sin embargo, la manera en que el Espíritu Santo lo interpreta nos libera de ese mundo. Lo que nos mantiene en esta alfombra es la culpa, lo cual significa que la manera de despertarnos de este sueño o de sacarnos de la alfombra es que nos liberemos de esta culpa. Eso es lo que hace el perdón. El único reclamo que hace el curso para sí mismo es que ahorrará tiempo. Lo afirma repetidamente. Por ejemplo, Jesús afirma que si hacemos lo que Él dice, ahorraremos tiempo, y muchas veces Él dice que podemos ahorrar 1000 años. Un curso de milagros no habla específicamente sobre el tema de la reencarnación o de vidas pasadas, excepto en un lugar, pero no toma ningún partido. Ciertamente sí implica en muchas referencias, no obstante que esta no es la primera vez que hemos venido al mundo. Cuando dice que podríamos ahorrar 1000 años, lo que en realidad dice es que podríamos ahorrarnos muchas vidas. Esto significa que si tenemos un enorme problema de culpa que hemos expresado en cierta área de nuestras relaciones, hay algo que hacemos continuamente que refuerza el odio a nosotros mismos o nuestra creencia en la separación. En el lapso ordinario de tiempo podría tomarnos 10 vidas trascender esto, y regresar una y otra vez hasta que lo hayamos superado. No obstante, si elegimos solucionar este difícil problema, lo que generalmente significa una relación o una situación que el mundo juzga difícil, repleta de dolor, angustia y sufrimiento, y que en realidad podríamos mirar de un modo diferente, lo cual implica entender básicamente que no somos víctimas ni de esta otra persona ni de nosotros mismos, entonces podremos erradicar el problema en una sola vida. Esto es lo que quiere decir el curso al afirmar que podríamos ahorrar tiempo o que podríamos ahorrar 1000 años. Eso es lo que significa que el milagro abole el tiempo o que altera el orden temporal. No abole el lapso de tiempo en su totalidad, no es eso lo que hace. Lo que sí hace es colapsar la cantidad de tiempo que nos tomaría erradicar el enorme problema de culpa que tenemos. Ciertamente no es necesario entender o estar de acuerdo siquiera con toda esta visión metafísica del tiempo. Lo que sí es necesario es entender cuando usted se encuentra en una situación muy difícil y dolorosa, que existe un propósito que usted podría identificar en esa situación. El propósito es que no se vea como una víctima, y en la medida que aprenda eso, en esa misma medida sanará toda esa culpa que hay en usted. Eso es lo que ahorra tiempo. Pregunta: entiendo lo que usted dice, pero es difícil ver esto en términos del ego colectivo, de cual existen muchas partes. Algunas partes de este ego están de regreso, enrollando la alfombra, y otras la están desenrollando aún más. Es como dar un paso hacia adelante y 2 hacia atrás. ¿Cómo se enrollará al fin esta alfombra? Respuesta: el curso dice que el desenlace es tan seguro como Dios. Yo creo que dentro de la ilusión tomará mucho tiempo. Como enseña el curso, hay una cantidad tremenda de miedo en este mundo. Pregunta: ¿este se perpetúa a sí mismo?
Respuesta. Así parece. Cuando Helen comenzó a recibir este material procedente de Jesús, él le dio una breve explicación de lo que ocurría, describió la difícil situación en que parecía estar el mundo y le dijo que había una prisa celestial. Dijo que se le estaba pidiendo a la gente que regresara al mundo y prestara su talento a beneficio de este plan como una manera de ayudar a otros a cambiar de pensamiento más rápidamente. Un curso de milagros sería una de las partes del plan. Helen y Bill desempeñaron su papel trayéndolo al mundo para ayudar a las personas a cambiar de pensamiento más ligero. Además, el curso se ajusta perfectamente a la época en que vivimos, una era dominada aún por un cristianismo que no es muy cristiano, a pesar de los muchos cambios radicales que han ocurrido en los últimos 20 años y de que es una era de la psicología. Sobre todo, esta es una era en la que nos hemos apartado mucho de la idea racional de que la salvación no radica en el ataque y mucho más demente en términos de creer que los intereses separados, tanto personalmente como internacionalmente, son la manera de salir de este infierno. Por otra parte, vivimos en una era que cuestiona seriamente los valores de nuestras autoridades políticas, religiosas, científicas, sociales, educativas, etc., y por consiguiente estaría relativamente receptiva a nuevas ideas. Debido a esto, muchos consideran a un curso de milagros como parte de la nueva era, aunque su mensaje trasciende por mucho el pensamiento de la nueva era y es más parte de las grandes tradiciones antiguas de la espiritualidad. Pregunta: ¿pero si el tiempo no existe? ¿Por qué sería necesario apresurar las cosas? Respuesta: eso es cierto. Sin embargo, suponga que su hijo está sufriendo una pesadilla. Usted sabe que es una pesadilla, pero aun dentro de la misma su hijo sufre. Por lo tanto, como padre usted querría disminuir el sufrimiento de su hijo, aun cuando usted sabe que ese sufrimiento no es real. Esa es básicamente la forma en que el Espíritu Santo lo vería, o Jesús lo vería. No es que nuestro dolor sea real, sino que nosotros creemos que es real, y esta es una forma de ayudarnos a salir de nuestro dolor. Pregunta: ¿podría decir algo acerca de la procedencia de la culpa? Respuesta: la fuente básica de la culpa es nuestra creencia de que atacamos a Dios y nos separamos de Él. Eso es lo que el curso llama pecado, y ciertamente es lo mismo que el pecado original. Debido a la creencia de que atacamos a Dios y nos separamos de Él, vamos a sentir culpa, y la culpa es una experiencia psicológica que nos dice que hemos pecado. De ahí proviene el miedo a lo que Dios hará para vengarse. Nosotros atacamos a Dios. Ahora, ¿Él nos va a castigar? Este es el meollo del sistema del ego. De ahí es que procede toda nuestra culpa, la creencia de que hemos victimado a Dios, lo que luego proyectamos sobre todas las situaciones de nuestras vidas, al creer que victimamos a otras personas. Rápidamente invertimos eso y creemos que la gente nos convierte en sus víctimas. Pregunta: ¿nos dice el curso que si perdonamos a una persona, las hemos perdonado a todas? Respuesta: sí, puesto que todas las dificultades provienen de nuestra culpa. Si en verdad perdonamos a una persona totalmente, en efecto, hemos perdonado a todo el mundo, porque a fin de cuentas todo es el mismo problema. Pregunta: es como golpear el bolo delantero en el juego de bolos. Todos los demás bolos se derrumban. Respuesta: correcto. Esa es una buena analogía. Hay una hermosa lección en el libro de ejercicios que dice: permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar, la cual parece sugerir que podría hacerse así de fácil, un tronar de dedos y se acabó. El problema es que la cantidad de miedo que está atrapada en este sistema es inmenso. La fuente básica del miedo es el miedo al amor o el miedo a Dios. El ego nos enseña que si realmente nos liberamos de todo ese miedo, Dios nos destruirá. Eso es lo que impide que permanezcamos quedos por un instante y vayamos a nuestro hogar. En principio lo podríamos hacer porque todo es lo mismo, solo hay un problema, pero debido a que nuestro miedo es tan inmenso, lo que hacemos es cortarle trocitos
Así que un curso de milagros nos lleva a trozarlo un poco más rápidamente. Pregunta: ¿y el miedo es inconsciente todo el tiempo? Respuesta: es inconsciente porque la represión es la única forma en que podemos tolerar esta cantidad de miedo. Pregunta: de vez en cuando yo tengo la impresión de que esto no es tan serio como todo el mundo parece creer que es. Algún nivel en mí me dice siempre: no tomes esto tan seriamente. Respuesta: eso es absolutamente cierto. Hay una línea en el curso que habla de la separación como el momento aquel cuando el Hijo de Dios olvidó reírse. Pero ese es exactamente el problema. La separación fue el momento en que el Hijo de Dios se olvidó de reír. Todo el problema fue que cuando nos separamos de Dios lo tomamos en serio. Si nos hubiéramos reído y nos hubiéramos percatado de cuán tonto era tratar crear como Dios, usurpando su papel de creador, nada de esto hubiera sucedido. Lo que nosotros hacemos es fabricar problemas y luego los tomamos muy en serio. Después pasamos el resto de nuestras vidas tratando de resolver un problema que no existe. Es como el mago de Oz. Él no es nada más que un hombrecito detrás de un enorme sistema de amplificación. Eso es el ego. En otros lugares del curso habla sobre cómo el ego parece ser un león rugiente, pero en realidad es un ratón asustado que le ruge al universo. Si pudiéramos aprender a no tomar a nuestros egos tan en serio, estaríamos mejor. Lo que hay que vigilar, sin embargo, es que no neguemos un problema que hemos hecho real. Ese es el truco, porque nosotros nos engañamos muy fácilmente al creer que nos hemos liberado de un problema cuando todo lo que hemos hecho es ocultarlo. Pregunta: ¿cómo se sabe? Respuesta: si hace lo que es correcto, eventualmente se sentirá mejor, más en paz. Al principio hablamos sobre la idea de que los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Podemos entender que lo que esto significa es que los milagros aíslan los problemas y dicen: es aquí donde nos concentramos, y, al erradicar eso, se altera el orden temporal. Lo que usted en realidad hace, puesto que todos nuestros problemas están arraigados en el pasado, es admitir que el problema no radica en el pasado. Realmente está aquí ahora mismo en el presente, justo aquí en el momento que elijo, y ahora podría elegir de una manera distinta. Entonces, los problemas se convierten en afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Esto es lo que quería decir el curso con nacer de nuevo. La frase que utiliza más adelante. Esto no quiere decir nacer otra vez como lo plantean los cristianos fundamentalistas. Significa nacer otra vez en el sentido de escoger una vida que se rija de acuerdo con el Espíritu Santo y no de acuerdo con el ego. Seguir al ego conduce a la muerte. Seguir al Espíritu Santo nos conduce de regreso a la vida eterna. El milagro, en verdad, es la afirmación de esa vida eterna, lo cual se convierte luego en un renacer en términos de que pensamos de manera distinta. Parece retroceder porque sana el pasado. Si me siento enojado con usted en este preciso momento, es porque no estoy viviendo con usted justo este momento. Estoy trayendo algo del pasado. La sección que aparece más adelante en el texto y que se titula Las sombras del pasado explica cómo siempre vemos a la gente en términos del pasado, bien sea por cosas que creemos que nos han hecho a nosotros o que le han hecho a otras personas, o basados en nuestro pasado y en la clase de necesidades que creíamos tener. Así que el milagro deshace el pasado en el presente y eso libera el futuro. Por lo tanto, el milagro toma la visión egocéntrica del tiempo y nos libera de ella. La visión egocéntrica del tiempo que, repito, es lineal, toma la culpa del pasado y la proyecta al futuro. Debido a mi pasado culpable, siento miedo ahora de lo que me depara el futuro. Me sentiré inseguro de si tendré dinero suficiente para mi vejez, o me sentiré inseguro o temeroso de que me suceda algo terrible. Todos estos miedos tienen sus raíces en la culpa que radica en el pasado, la cual está arraigada en la creencia de que he pecado en contra de Dios.
Lo que hace el ego al utilizar el tiempo es usar el pasado, proyectarlo hacia el futuro y de este modo hacer caso omiso del presente. Hay una sección al principio del capítulo 15 titulada Los dos usos del tiempo, que es una exposición muy buena de cómo el ego utiliza el tiempo y luego cómo lo utiliza el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo es decirnos que el pasado no existe, porque él mismo se fundamenta en una culpa que no es real. Por lo tanto, no hay nada que temer en el futuro. Luego nos enseña que el único tiempo que existe es el ahora. Solo existe el presente, una afirmación que hace el curso más adelante. Eso le permite al Espíritu Santo extenderse a través de nosotros y así el futuro se convierte en una extensión del presente de tal manera que la paz, el amor y la unidad que sentimos ahora se extiende por medio de nosotros. Eso es lo que determina todo lo demás. Pregunta: ¿significa todo eso que hay que permanecer en una relación? Respuesta: no, por supuesto que no. Eso tiene que ver con forma o con conducta, y no hay nada en un curso de milagros que jamás sugiera lo que usted debe de hacer en una situación determinada. Este simplemente provee el medio, el perdón, con el cual usted puede sacar a su ego de en medio de modo que pueda ser guiado por aquel que sabe lo que es mejor para usted en esta situación. Pídale al Espíritu Santo primero, antes de actuar, pero antes de preguntar ¿qué debo de hacer?, debe pedir que lo ayude a deshacerse de sus inversiones egocéntricas en el resultado que, de una manera o de otra, interferirían con que usted escuche su respuesta.